el Señor bendiga a toda la iglesia. Amén. Dios bendiga a cada uno de los que hoy pudimos estar, que hoy podemos estar en esta reunión. Si estamos acá es porque hemos entendido que Jesús es la respuesta a todas nuestras preguntas. Amén. ¿O todavía tiene preguntas? Yo todavía estoy lleno de preguntas. Creo que tenemos más dudas que certezas, pero si estamos acá es porque Jesús es la única fuente de respuestas. Él es el único que sabe decirnos hacia dónde, de qué manera, de qué forma. Amén. Bueno, saluda al hermano que tiene ahí al lado. Si está medio transpirado, dígale qué unción. Yo pensando, digo, hoy no me toca estar en la guitarra, hoy le toca a mi amigo Mauro, voy a subir fresquito como una lechuga a predicar. No, estoy todo transpirado de vuelta. Pero acá estamos. Hoy quiero compartir una palabra de parte del Señor. Y sabe que Dios ha venido hablando muy fuerte a mi espíritu acerca de lo que hoy vamos a compartir. Cuando hablamos de alguna persona en particular, de alguien reconocido, de alguien popular, generalmente solemos asociarlo con algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo Diego Armando Maradona, ¿qué se le viene a la cabeza a usted? Fútbol, claro, talento. Si le digo la suegra, bendición del Señor, amén, amén, gloria a Dios. Les tiro una más difícil. Si le digo Pablo Picasso, arte, España, ¿no? Si le digo Beethoven, ¿qué me dice? Música, claro. Las personas que son buenas en algo o se destacan en algo o hicieron algo destacable, generalmente las asociamos con eso que hicieron, las tipificamos de alguna manera. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo más del ambiente eclesiástico de acá de Neuquén. Si yo digo el pastor Lauti Soto, ¿qué se le viene a la cabeza? Música, talento. No lo voy a llenar más de elogios. Y si yo le digo a usted Jesús de Nazaret, amor, salvación, bien. Y si usted lo tiene que describir con un objeto, cruz. Todas aquellas personas que se han destacado en algo, que hicieron algo sobresaliente, o que son sobresalientes en algo, son recordadas por eso que hicieron, o por ese símbolo. Si yo digo Lionel Messi, usted se va a imaginar una pelota de fútbol. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de Jesús, inevitablemente hablamos de la cruz. ¿Amén? Este símbolo que se ha hecho la bandera y el estandarte de todos los hijos de Dios. Porque la cruz es lo que hoy nos permite estar acá. ¿Amén? Fue la cruz la que cargó al Cordero inmolado. ¿Amén? Cuando escribía este mensaje, pensaba en toda esa gente que se apasiona por alguien, por ejemplo, por el deporte, por alguna persona en particular que se ha destacado en alguien. Hay gente que sabe muchísimo, por ejemplo, de fútbol. Hay gente que sabe muchísimo de arte. Vos le decís Beethoven y te habla de todas las sinfonías, te habla de su nacionalidad, te habla de dónde nació, de dónde murió. Perfecto. Le hablamos de Messi, se saben los nombres de todos los hijos de Messi, dónde nació, en qué año, cuándo debutó. Hay gente que sabe todo. Ahora nosotros decimos
Jesús y la cruz. Perfecto, simple. Pero ¿cuánto sabemos de lo que representó, de lo que significó la cruz de Jesús? ¿Cuánto dato tenemos nosotros de lo que Jesús hizo en la cruz? ¿Cuán importante, cuán trascendente, qué trazabilidad tuvo en el tiempo lo que Jesús hizo en la cruz? Y para eso, quiero que veamos tres aspectos, o miremos desde tres aspectos diferentes a la cruz de Jesús, esa famosa cruz que nos dio la vida, que nos dio eternidad con Él. Amén. La primera es, ¿qué dice la Escritura sobre el sacrificio de Jesús? Si nosotros pensamos en sacrificio, automáticamente pensamos en los evangelios, donde se describe toda la historia del ministerio de Jesús, ¿sí? Pero si nosotros leemos el Antiguo Testamento, pareciera ser, o si no lo leímos con detenimiento, quizás vamos a pensar que Jesús y la cruz fue un hecho aislado de todo lo que sucede en el Antiguo Testamento, y no hay nada más errado que eso. Todo el Antiguo Testamento, inclusive desde el Génesis, desde la creación del mundo, tienen que ver con la cruz de Jesús. ¿Amén? Nosotros automáticamente, y yo se lo voy a confesar, antes de empezar a estudiar, yo decía la cruz de Jesús, el Evangelio, sí, y automáticamente me iba a leer los Evangelios. Pero cuando pensamos y leemos y buscamos información, la cruz de Jesús tiene el inicio en el Génesis. ¿Amén? Entonces quiere decir que Jesús nunca fue el plan B de Dios. Porque si yo no asocio a la cruz a todo lo que viene pasando en la historia del Antiguo Testamento, entonces pienso, Dios creó a la raza humana, se equivocó, falló, y entonces tuvo que mandar a alguien que remediara la creación torcida. Jesús siempre fue el plan A de Dios. ¿Amén? Jesús siempre fue el plan A de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque pareciera ser para nosotros que Jesús fue alguien que vino a sanar, a borrar lo que Dios había hecho mal. Y no es así. ¿Y sabe cómo lo vamos a comprobar? Con la Escritura. En el Antiguo Testamento se habla de Jesús. Y si se habla de Jesús, se habla de cruz. Se habla de un Salvador que viene a morir por la humanidad. ¿Amén? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, el primer punto dice, ¿qué dice la Escritura sobre el sacrificio? ¿Qué dice la Escritura sobre Jesús? Si bien en el Nuevo Testamento está plasmado el desarrollo de todo el ministerio de Jesús, como decíamos, toda la Escritura desde el inicio gira en torno al sacrificio del Salvador. Si usted va conmigo al libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, el libro de Génesis está antes de Éxodo. ¿Amén? Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, como el inicio, como el primer mensaje del evangelio, nos dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Amén. El protoevangelio, la primera mención relacionada al sacrificio de Jesús. Adán y Eva cometen el error, toman una mala decisión, entonces sale Dios al cruce y le dice estas palabras a la serpiente, a Satanás. Le dice,
ella te va a herir en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Está diciendo, vos vas a matar a Jesús en la cruz, pero Él va a resucitar y vas a terminar muriendo a causa de su resurrección. ¿Amén? Entonces, fíjese que el libro de Génesis fue escrito 1400 años aproximadamente antes de Cristo. Es decir, que desde el inicio, desde 1400 años atrás, ya se hablaba del Mesías. Yo no escuché nunca que se hablara de Diego Maradona antes de su nacimiento. Nunca escuché que se hablara de Beethoven antes de su primer sinfonía, de su música. Jesús fue la única persona, el único ser en la tierra del que se habló antes de su venida. Y eso lo hace todavía más grande para nosotros. Amén. No es que Dios apareció en todo el Antiguo Testamento y Jesús aparece de repente a salvar lo que se había perdido. No, Jesús estaba desde el inicio en la historia. Amén. ¿Me sigue? ¿Quiere más pruebas? Amén. ¿Queremos más pruebas? Amén. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 18. Y esto es asombroso, hermanos. Deuteronomio, capítulo 18. Capítulo 18, verso 18 dice, profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Amén. Cuando Moisés estaba siendo usado por Dios y entregaba esta palabra al pueblo de Israel, no estaba hablando de Juan el Bautista, no estaba hablando de un profeta del Antiguo Testamento, estaba hablando del Mesías. Amén. Entonces empezamos a darnos cuenta que la historia de la cruz viene desde mucho antes. Ya estaba todo pensado, por eso digo que Dios no tiene un plan B, Dios tiene un plan A, y ese plan A se llama Jesucristo de Nazaret. No hay otro. Amén. Fíjese cómo es la palabra, cómo Dios no dejó ni siquiera un detalle librado al azar, que en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 22, se vuelve a citar el versículo que leíamos en Deuteronomio, capítulo 18, verso 18. Vaya conmigo al libro de Hechos, mucho más adelante, después de la muerte de Jesús. Hechos 3, verso 22 y 23. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 3, verso 22 y 23, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Se vuelve a citar lo que leíamos en Deuteronomio capítulo 18. Después de la muerte de Jesús, se sigue hablando, se sigue citando al Mesías. Amén. El libro de Deuteronomio se escribió más o menos aproximadamente 1400 antes de Cristo. En el libro de Salmos, capítulo 18, vaya conmigo, vamos a recorrer un poquitito. Salmos, capítulo 118. Les iba a hacer leer el Salmo 119 completo, pero dije no. A ver si me trago. Salmo 118, verso 25 y 26 dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿A quién hacía referencia? A Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 21, verso 9,
vaya conmigo ahí a Mateo, lo voy a hacer buscar un poquito hoy. Mateo capítulo 4, Mateo 21:9. 21:9. Esto que se cita en Salmo 118, fíjese dónde aparece este mismo verso plasmado mediante el ministerio de Jesús. (21:9) dice, ¿qué dice el título del verso 21? La entrada triunfal a Jerusalén. Dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Se vuelve a citar el versículo de Salmo 118. Qué curiosidad. El Salmo fue escrito aproximadamente 1000 años antes de Cristo. ¿Quiere una cita más? ¿Queremos una cita más? Amén. Isaías, capítulo 9. Vamos a uno de los profetas mayores. Isaías, capítulo 9, verso 1 y 2. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Amén? ¿De quién hablaba? De Jesús. Isaías, profetizando, decía, ya no vamos a sufrir tanto, va a llegar un momento que va a venir alguien que nos va a sorprender desde Galilea. Para no seguir leyendo, quiero que usted se lo anote, en el libro de Mateo capítulo 4, verso 12, se repite la cita. Es decir, estamos hablando 1000 años, 1400 años, 700 años antes de Cristo, y se vuelve a citar nuevamente durante y después de su muerte. Yo no he escuchado de nadie de quien se hable antes de su nacimiento. Eso hace sobrenatural, eso hace grande, eso hace nuestro Salvador. Ese es Jesús. Amén. Si usted me acompaña en Isaías capítulo 53, verso 5, uno de los versículos más citados por nosotros, dice Isaías capítulo 53, verso 5, si lo tiene me dice amén, amén, el que no lo tiene diga misericordia. 53, versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, ¿cómo podía decir semejante cosa Isaías? Si el Mesías no había llegado. Entonces, ¿qué quiero que podamos entender, hermanos, y podamos intentar dimensionar lo grande que fue el sacrificio de la cruz? No fue algo casual, no fue algo que Dios tuvo que usar como un plan B para restaurar a la nación, para restaurar a la humanidad. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios en la creación le entrega al hombre algo tan preciado como la voluntad, como la capacidad de elegir, Dios ya sabía que si le daba la capacidad de elegir, se iba a equivocar. Si lo más preciado que tenemos y es el arma más peligrosa que podemos portar es nuestra propia voluntad. Entonces, si Dios hubiese querido que Jesús no viniera a la cruz y no hubiese planeado todo esto de antemano, hubiese hecho robots.
todo sí. Pero cuando Dios le entrega al hombre y a la mujer la posibilidad de elegir la voluntad, Dios ya sabía de antemano que Jesús iba a tener que morir en la cruz. ¿Amén? Mira al que tiene al lado y dígale, ¿qué estás eligiendo? Si usted sabe que está eligiendo el hermano, no lo mire así como que usted sabe, pues si no. Quiero que entendamos con esto, ¿qué dice la palabra? Dios está hablando desde el inicio, desde el Génesis, de todo lo que va a acontecer en el año cero, en el año de Cristo, cuando Cristo marca un antes y un después en la cruz. ¿Amén? Punto número 2. Dice, ¿qué hay en el trasfondo de la tortura más injusta de la humanidad? ¿Qué hay en ese trasfondo? Nosotros sabemos que Jesús fue a la cruz, fue golpeado, fue maltratado, fue insultado, escupido, vapuleado por los romanos. Pero ¿qué hay en el trasfondo de todo eso? ¿Qué es lo que sabemos nosotros de todo lo que sucedió? Yo les voy a dar algunos datos importantes que a mí realmente me parecieron estremecedores. ¿Sabe que la tortura empleada por los romanos era la más estremecedora, la más denigrante? La cruz primero era para los que no eran romanos y segundo era para los que cometían graves faltas. ¿Qué falta cometió Jesús? Ninguna. Eso lo hace aún más grande. Morir sin haber cometido error. Amén. Otro aspecto importante, la muerte de la cruz fue uno de los últimos descubrimientos, entre comillas, para saber cómo torturar más tiempo a una persona. Porque ya con las piedras, ya con las flechas, bueno, la persona medio que se iba muriendo ahí. Y ahora sí le pegaba medio cerca de la cabeza. Pero dicen, ¿cómo podemos hacer que uno sufra un poquito más? El descubrimiento, toda la mente pensando ahí sentado, tomándose un vinito, diciendo, un vino, ¿no? Los romanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer para que esta persona sufra un poquito más? Bueno, la muerte en la cruz fue la más lenta y la más dolorosa. Es una de las muertes más crueles y más dolorosas que existe. ¿Sabe que el patíbulo es lo que carga la persona que va a ser crucificada, lo que cruza su espalda y sus brazos? El patíbulo pesaba aproximadamente entre 45 y 55 kilos. Ahora, Jesús no estaba recién levantado, desayunado, y dijo, bueno, voy a agarrar una bolsita de cemento y la voy a cargar. Jesús estaba golpeado, estaba flagelado, estaba herido, estaba desnudo. ¿Cuántos han trabajado en la construcción acá? ¿Pesa o no pesa la bolsa de cemento? A la mañana por ahí uno la soporta un poquito más porque está con energía. Pero cuando uno está cansado, sí que pesan esos 55 kilos, esos 50 kilos. Bueno, Jesús cargó con eso, con el patíbulo encima de sus hombros, de sus brazos. Entonces, fíjese, hermano, que si empezamos a meternos un poquito más de qué se trata, porque si bien la Biblia no da detalles, sí hay detalles históricos de cómo era la crucifixión. Entonces podemos tener un poco de noción de qué significaba realmente la cruz. No estaba cargando un palo de escoba entre los brazos y la espalda. Estaba cargando algo de 50 kilos aproximadamente. Algo más impresionante todavía es que el staticulum, que es el palo que se paraba para colgar a la persona, generalmente era del alto de la persona que iba a ser crucificada. Es decir, yo mido 1,83 m, entonces el palo por el que me iban a colgar era aproximadamente de 1,90 m, no más que eso, era cerquita del cuerpo.
Entonces la persona moría atada de manos y pies. Así se moría. Ahora, con Jesús no fue suficiente y dijeron, no, este no puede morir así y que nadie lo vea. No, lo pusieron en uno de los palos más altos que podía haber para que toda la ciudad pudiera ver la muerte de Jesús. Eso se llama cruz sublimis, la cruz sublime, la más alta. Qué paradoja. La cruz más alta la cargó Jesucristo por nosotros. Es decir, a ese nivel querían llevar los romanos la exposición del Maestro, que todo el mundo viera que estaba siendo crucificado. El rey de los judíos estaba ahí en la cruz, a punto de morir. ¿Quiere un dato más? ¿Sabe que aproximadamente se calcula que Jesús caminó entre 500 y 600 metros con este patíbulo en sus espaldas? Muerto de dolor, de la asfixia, del cansancio, sangrando por todos lados. Y no les quiero tocar el alma, quiero que usted entienda de qué se trata el sacrificio de Jesús. Porque a veces decimos, sí, Jesús fue a la cruz, sí, un cuento de hadas. Jesús cargó con la cruz, cargó con algo que pesaba más de 50 kilos durante casi 600 metros. Y en esos 600 metros no es que la gente le decía, ahí viene el hijo de David, hosana, el hijo de David. Todo lo que había recibido en esa entrada triunfal era todo lo opuesto de lo que le decían en esos 500 o 600 metros de agonía. Ay, pero si a mí me miran mal, ya estoy pensando en colgar la cruz. Jesús padeció una muerte precedida de una desgarradora agonía de sed, hambre, carne, flagelada a la intemperie y asfixia. Esa fue la muerte del Maestro, la muerte más cruel en las alturas. ¿Y sabe qué? Le voy a contar este detalle que a mí realmente me asombró. Cuando se usaba la cruz sublimis, a la persona que se iba a crucificar, se las ponía con los pies juntos y se le clavaba un clavo en cada pie y se le ponía un soporte debajo, una especie de taco para que la persona se pudiera sostener un poco más y la agonía fuera un poco más dolorosa. ¿Sabe qué hicieron con Jesús? Nada de eso, señores. Nada de piecitos separados, piecitos juntos, clavo que pasaba absolutamente las dos piernas y no había nada que lo sosteniera excepto esos clavos. Y yo me quejo, y yo me enojo, y me molesto porque no me saludan, porque no tengo para comer, porque las cosas no están saliendo como quiero. Punto número 3. ¿Qué trascendencia tuvo este sacrificio? ¿Qué pasó después de este sacrificio? ¿Qué fue lo que generó, que ocasionó este sacrificio en la cruz? Todos decimos, sí, Jesús me salvó de la muerte. Sí, Jesús me perdonó los pecados. Claro que te perdonó, claro que te salvó de la muerte. Pero te salvó de la muerte eterna, del sufrimiento eterno, de algo que no va a parar de doler en el infierno. De eso nos está salvando, de eso nos salvó en la cruz. De eso se trata el sacrificio del Mesías en la cruz del Calvario. No es una fábula, no es un cuento, no es una historia bonita para que vos te largues a llorar, te quiebres y digas, ay, pobrecito Jesucristo, y después hagamos la misma vida de siempre. Es para que tomemos conciencia de qué hizo Jesús por vos. Los que han trabajado en la construcción se han pegado más de un martillazo en los dedos, ¿no? ¿Se acuerdan del Señor en ese momento? ¿Se acuerdan de todo el mundo? ¿Verdad? Ahora imagínense que no le estaban pegando con el martillo, le estaban clavando
un clavo que tenía aproximadamente 18 centímetros de largo. ¿Cuál fue la trascendencia de este acto de amor tan grande? Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 10. Y esto realmente es maravilloso, hermanos. Hebreos, capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por sí mismos, sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacen perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Es decir, en este sacrificio, en esto que hablábamos hace algunos meses atrás, de esto del holocausto, de este olor que sube, de este humo que sube, no era simplemente para sanar o para quitar los pecados, sino que era para recordar que habíamos cometido un pecado. Fíjese lo que dice el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer la voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Según la ley, no había forma de recibir el pecado más que un sacrificio de un animal, y lo hemos aprendido. Pero el libro de Hebreos está diciendo, todo eso no era necesario, entonces tuvo que venir el Salvador para morir y santificarte de una vez y para siempre. Amén. ¿Sabe que ni usted ni yo seríamos capaces de haber vivido en el antiguo pacto? Y de eso estoy seguro. Porque si nos quejamos con tan poca cosa, no hubiéramos soportado todo lo que nuestros antepasados tuvieron que soportar. Por eso fue necesario el sacrificio de Jesús en la cruz. Quiero que tomes conciencia de esto, que cierres tus ojos ahí donde estás y pienses en la grandeza de esta cruz que nos simboliza a los hijos de Dios. Porque la cruz de Jesús siempre fue el plan A. Él debía morir por todos nosotros. Así estaba escrito desde el principio. Cada vez que pienses en Jesús, pensá en esta cruz. Pensá en este sacrificio que no merecía hacer,
Pensá en el precio que no merecían pagar. Pensá en lo que hiciste, en lo que estás haciendo y en lo que probablemente vas a hacer. Por todo eso ya pagó Jesús, de una vez y para siempre. Pero no te olvides del sacrificio, no te olvides de la cruz, no te olvides de aquello con lo que Jesús tuvo que cargar por tu culpa y por la mía. Porque cuando perdemos la mirada de Jesús, cuando perdemos la mirada de la cruz, empezamos a sentirnos personas que merecemos lo que nos está pasando, merecemos que Dios haga algo bien por nosotros, merecemos que Dios me dé esto, yo merezco que Dios me dé abundancia, merezco que Dios me dé riquezas. ¿Acaso Jesús mereciera la cruz? No. Y acá estábamos quejándonos, renegando de todo, diciendo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó esto otro? Cuando vos sos culpable de lo que te está pasando, cuando sos responsable. Pero Jesús murió sin responsabilidad alguna. ¿Y saben qué? Frente al Sanedrín, frente a Pilato y frente a la cruz, se quedó callado. Solo manifestó su sed, solo manifestó y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? En una expresión de dolor, de angustia. Por eso quiero que tomemos conciencia, hermanos, de que la cruz no es simplemente una historia, no es simplemente algo que se agregó en la Biblia para que usted se sienta emocionado y quiera venir a la iglesia. La cruz es para que usted tome dimensión de cuál fue el precio que se pagó por su pecado y por el mío. Porque Jesús siempre fue el plan A de Dios. Jesús siempre estuvo desde el Génesis hasta hoy. Se habló antes, durante y después de Él. Nadie puede hacer semejante cosa. Por eso quiero que entiendas la trascendencia de quién es Jesús y que pienses un segundo en que ese Jesús puso sus ojos en vos. Ese Jesús, ahí clavado en la cruz, pensaba en vos, pensaba en mí, pensaba en nuestra salvación. Dejemos de jugar, dejemos de perder el tiempo con los dolores, con las molestias, con las preocupaciones, con las disensiones, con los problemas. Dejemos de perder el tiempo. Hagamos valer esa cruz. Nos vivimos quejando. Vivimos en disconformidad. A ver si te hubieses bancado ir a la cruz, Maxi. No solo paga por tus cuentas, sino paga por los de los demás. Una iglesia que mira a la cruz lo ha entendido todo. Una cruz que cargó el pecado de la humanidad. Por eso si vos pones tus ojos, si somos capaces de poner nuestros ojos en la cruz, no hay problema que nos supere. No hay historia que nos conmueva. No hay situación que te haga moverte de tu lugar. Cuando vos entendés, cuando vos y yo entendemos lo que realmente significó la cruz, lo hemos entendido todo. Porque de eso se trata. Toda la historia termina ahí. Ese parteaguas se llama Jesús. Ese que cambió la historia antes, durante y después de su muerte y de su resurrección se llama Jesús. El Jesús de todos los tiempos y el Jesús que no tiene tiempos. De ese Jesús te estoy hablando. El Jesús que mora en tu corazón, que mora en el corazón de los hijos que creen sin dudarlo. Entonces salgamos a enfrentar la vida con la convicción de que sabemos que el sacrificio de Jesús fue suficiente, fue de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Cuando entendiste eso, entendiste todo.
Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y puedas orar, hablar con tu Señor y decirle: Jesús, Jesús, cuánto nos has amado, cuánto soportaste por nosotros, cuánto te dolió lo que hice mal. ¿Cuántos golpes tuviste que recibir por mi culpa? ¿Cuánta sangre se derramó por mis faltas? Hoy es tiempo de mirar nuevamente esa cruz. Esa cruz que lo resuelve todo. Esa cruz que lo resume todo, que lo perdona todo, que no importa el color, la raza, religión, esa cruz nos alcanzó absolutamente a todos.